Entonces que ahí le alcanza a pegar un manazo a lo que tiene la Bernardita ahí guardado bajo siete llaves. ¿Y a dónde la dio en la sede central? ¿Y en un lugar especial? Sí, o sea, no la sala chiquitita, pero que está hecha Para temas de memoria. para el tema de clase. No en la sede de Santiago Centro. La sede de Santiago Centro. Pero la salita chiquitita. Tenía la corbata apretada y parece que más se me apretaba. Entonces hasta la lámpara estaba de pie. Y la clase estamos ahí en el... La evaluación está aquí también. No, la evaluación se la voy a subir de arriba ahora. Ya. Porque como hay que copiarla en Word. Ah, y ahí usted la pone y yo la puedo bajar. Claro, eso la voy a subir para que la pueda. Ah, para que la pueda ver. Ya. Ya. Le voy a subir la tarea. Listo. Sin rigor de ir a la gente, pero bueno. Buenas tardes, Camilo, ¿cómo está? Sáqueme una duda, Camilo. Usted me preguntó por una evaluación de unas bases de administrativas generales. Ya, le voy a responder. No ocupo generalmente este medio, pero se lo voy a responder a su consulta. En mi opinión, todo el tiempo que le dedicamos a la construcción de las bases, básicamente son las bases más relevantes, las bases administrativas. Las bases técnicas dicen relación con la cosa estrictamente técnica, pero todos los problemas y la mayor cantidad de los problemas legales que se producen están asociadas a la base, a las bases administrativas. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que decía ahí, la tarea específicamente, había que hacerla respecto de la línea de negocios que se seleccionó para externalizar. Y lo más relevante son las bases administrativas, siempre, siempre. Ahí está el corazón del contrato. Uno podría hasta de repente hasta obviarse las bases técnicas en algunos contratos que no son complejos, pero en las bases administrativas jamás. De hecho, los problemas graves que pasan en Chile son por las bases administrativas, no por las bases técnicas, en general, en general. No sé si le respondí su pregunta, ¿por qué? Se la había respondido ya cuando le puse la nota. Pensé que le había quedado claro, ahora se la dejo en claro. Ok. Vamos a esperar prudentemente un par de minutos que se conecte alguien más. Y vamos a empezar con el tema de la subcontratación. Bueno, ya que usted está, parto con usted nomás. En esta parte de del módulo corresponde ver la ley lo conocido como la ley de subcontratación. ¿Ya? Entonces vamos a ver la subcontratación
vamos a ver básicamente, la ley es poco relevante, lo que vamos, buenas tardes Mario, lo que vamos a ver es básicamente que desde el punto de vista de la prevención del riesgo y la seguridad y la higiene, ¿qué obligaciones nos impone la ley de subcontratación? ¿Estamos? Y con posterioridad vamos a tratar de dejar un espacio para hablar de la tarea. Así que, dicho lo anterior, procedemos a seguir, a iniciar el tema. Bueno, la ley de subcontratación no define lo que es la subcontratación, define lo que es el trabajo en régimen de contratación. Y dice que es aquel realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios por cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia para una tercera persona natural o jurídica, dueña de la obra, empresa, faena principal en la que se desarrollan los servicios o ejecutan la obra. Aquí hay varios elementos que hay que tener a la vista. Primero, la empresa contratista tiene sus propios trabajadores. Entre los trabajadores de la empresa contratista y la empresa mandante no hay relación laboral, no hay. Entre la empresa contratista y el mandante hay una relación regida por el Código Civil o el Código Comercial. No hay relación por el Código Laboral. Solamente relaciones laborales entre el contratista y sus trabajadores. Primero. Segundo, lo hace por cuenta y riesgo. ¿Qué significa? Con medios propios. Con medios propios. Bienes, dinero, maquinaria propios. Y tercero, trabajadores bajo su dependencia. O sea, no hay subcontratación cuando yo contrato una empresa y el mandante le da órdenes directamente al personal. Ahí lo que hay es una simulación de un contratista. ¿Estamos? Ok. Entonces ya definimos lo que era el régimen de subcontratación. ¿Qué alcance tiene? ¿Cuál es el universo que se aplica? Bueno, se aplica tanto en el sector público como en el privado. Y en el privado y en el público es tan precaria la situación de la subcontratación como en el privado. No piense que usted está en tanto mejor situación en el sector público. El sector público subcontrata a mucha gente, aunque no parezca. ¿Qué obras se pueden subcontratar? Todas las que se entiendan incorporar aquellos servicios que se ejecutan o prestan en forma habitual o permanente, tales como aseo y seguridad. Aseo, seguridad, marketing, auditoría, servicios legales como los que yo presto y otras cosas. Se excluyen y no quedan comprendidos bajo el régimen de subcontratación aquellas labores discontinuas, como los soportes técnicos, el gafite, los servicios de banquetería, entre otros. ¿Estamos? Ahora, en el régimen de subcontratación, la empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales, previsionales y las de higiene y seguridad y salud ocupacional. ¿Estamos? ¿Qué significa esto? Significa que a diferencia de la ley anterior en que eran subsidiarios, los mandantes ahora son solidarios. Significa que yo puedo exigir, si una empresa contratista no paga las cotizaciones previsionales o de salud, el trabajador puede demandar a la empresa mandante y la empresa mandante no se puede excepcionar. Eso significa, ¿ya? Claro que solo va a poder demandar en el tiempo que trabajó para esa empresa. ¿Estamos? Ok. ¿Qué quiere decir? Que ¿estamos claros entonces? Me interesa que entremos a las normas si bien es cierto que la ley de subcontratación impone obligaciones respecto de las pago, las cotizaciones previsionales y de salud, a mí me interesa, básicamente, parado en este máster, me interesa que veamos las obligaciones que impone en materia de seguridad y salud ocupacional. ¿Ya? Eso es lo más relevante para mí en este tema. Aquí ustedes saben que hay un deber
primero tenemos que cumplir lo que dice el artículo 3 del Decreto Supremo 594, que dice relación con las condiciones de higiene y seguridad de los lugares de trabajo. Eso hay que cumplirlo. Y también la establecida en el artículo 66 de la Ley de Accidentes del Trabajo. ¿Ya? Ahora, hay un deber general de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, que es genérica, que dice relación con que el empleador debe adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores de la empresa, obra o faena, sean estos propios o externos. La excepción a este principio es que cuando usted contrata la construcción de edificios por un precio fijo, se encargaba por una persona natural. ¿Ya? Y las obligaciones que impone específicas son vigilar que contratistas y subcontratistas cumplan con normas de higiene y seguridad e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera sea la dependencia. Entonces, hay una obligación genérica que dice relación con que se deben tomar todas las medidas necesarias que protejan eficazmente, esa palabra es muy decidora, eficazmente la salud física y psíquica de los trabajadores, independiente de que sean trabajadores propios o externos. Esa es la general. Y la individual son que hay que establecer un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera sea su dependencia, y además vigilar que los subcontratistas cumplan las normas de higiene y seguridad. ¿Ya? Todas las infracciones por incumplimiento de normas de higiene y defensa con la misma materia, los inspectores del trabajo que contraten. Esto de la ley de subcontratación básicamente está bajo la normativa de la dirección del trabajo. Ahora, si un inspector del trabajo llega, por ejemplo, por una queja de un trabajador que no están pagando la hora extraordinaria y observa que hay deficiencia en la área de seguridad y higiene, tiene la obligación de informar al organismo fiscalizador de esas que son las mutualidades y además remitiendo copias de dicha comunicación a la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Ya? La podrá hacer mediante los elementos electrónicos propios de la situación. Ya. Una vez que los encargados, los organismos administradores de la ley, llámese mutualidades, ellos han sido informados, ellos deben, buenas tardes Oscar, ellos deben tomar acciones que tiendan a corregir aquello que les fue informado por la dirección del trabajo, y de dicha medida tiene que informar a la sucesos, tanto con la sucesos como la dirección del trabajo, de la notificación. En aquellas infracciones que catalogadas como gravísimas por la dirección del trabajo, el organismo deberá verificar el cumplimiento de lo prescrito. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, alguien me mandó un correo y me preguntó algo que le mandaron a copia. Esta circular, que es la 2345, es una circular de la Suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, y ustedes la pueden encontrar ingresando a la página de la Suceso, suceso.cl, en la parte normativa. Es una circular muy conocida y de ahí la pueden bajar y todo lo demás. ¿Qué imparte Primero que todo, imparte instrucciones respecto a las obligaciones impuestas a las empresas por los incisos cuarto y quinto de la ley 76, del artículo 76 de la ley 16.744, que es la ley sobre el accidente del trabajo y enfermedades profesionales, en virtud de lo que lo establece la ley 20.123. ¿Ya? Entonces, ahí establece si una empresa, el procedimiento que hay que llevar a cabo si una empresa incurre o se produce dentro de una faena un accidente grave o fatal. Parte por definir qué es lo que es un accidente grave o fatal,
también establece una serie de procedimientos que se deben seguir rigurosamente para cuando ocurra dentro de la faena un accidente, a quién se le debe comunicar, a qué organismo, quiénes organismos tienen pertinencia sobre el tema, cómo se debe comunicar, el tiempo dentro del cual se debe comunicar, por qué medio, por fax, teléfono, a quién llamar, todo eso lo establece esta circular. ¿Ya? Entonces define, dice que se entenderá por trabajo, accidente del trabajo fatal, aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. Y accidente grave es cualquiera de los que obliga a realizar maniobras de resucitación, de reanimación, de rescate, ocurra por caída de altura de más de 2 metros, eso es un accidente grave. Si nosotros tenemos un accidente y queda comprendido dentro de la descripción, si nosotros tenemos que realizar labores de reanimación o de rescate, o hay una caída que ocurre más de 2 metros y que provoca inmediatamente la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo o involucre un gran número de trabajadores, debemos seguir el procedimiento establecido ahí. ¿Ya? Vamos a ver más adelante que si no lo hacemos, incurrimos en un incumplimiento y eso nos trae aparejado una sanción pecuniaria aquí. Ya está lo que es una faena afectada. ¿Qué es lo que es? Está definido qué es lo que es. Ya, una faena afectada, y también está el procedimiento asociado, ¿ya? Las obligaciones que debe hacerse. Y aquí está lo que yo les contaba, que dice relación con no notificar. Dice, dicho inciso, aquí hay un artículo que está el nuevo inciso final del artículo 76 de la Ley de Accidentes del Trabajo, que dice que dicho inciso establece una sanción especial por no notificar los accidentes graves y fatales y por no efectuar la autosuspensión, correspondiente a una multa que puede imponerse entre el rango que va a los 50 a 150 UTM. Permiso. ¿Ya? Esto es solo una sanción, pero yo le voy a contar un caso, un caso que tuve hace poco con un cliente que se cayó un trabajador del techo de una vivienda en construcción. Mi cliente construye casas habitacionales, se cayó y el tipo cayó, pero aparentemente no tuvo daños que se pudieran apreciar, siguió trabajando. Y no siguió trabajando, sino que lo derivaron a la mutual, y la mutual hizo un diagnóstico, lo mandaron para la casa, y como se le olvidó al gerente, al jefe de faena, al gerente de la constructora y al prevencionista, con posterioridad nos demandó el trabajador. Yo soy abogado del cliente que tiene la constructora, nos demandó, y lo primero que me preguntó el abogado al juez, que nosotros acompañáramos la notificación que hicimos al organismo pertinente, llámese Ceremi en este caso, la Dirección del Trabajo, y a esos dos empresas, a esos dos organismos del Estado, para que acompañáramos el original de la notificación. Y ahí se dieron cuenta los ejecutivos de esta empresa que no habían que no habían hecho la notificación. Ustedes comprenderán que hasta ahí nomás el juez tuvimos que llegar a un arreglo en condiciones muy precarias porque se olvidó. O sea, eso es lo que le quiero decir. No solo hay una sanción de orden pecuniaria. Si a usted lo demandan, en rigor aparece, aunque no lo sea, como en el caso nuestro, como que usted está tratando de esconder el accidente. ¿Ya? Dentro de las obligaciones que impone la nueva ley de subcontratación, establece un comité paritario en faena. ¿Ya? Y da se trata de faena de obra o servicios propios de su giro que tengan más de 25 trabajadores, cualquiera sea su dependencia, incluye los transitorios y los subcontratados, y la duración estimada de la obra debe ser
superior a 30 días corridos. Si usted tiene faena que está dedicada a construir obras o a prestar servicios, si tiene más de 25 personas, incluidos los transitorios y los de los subcontratistas, y su obra dura más de 30 días, usted está en la obligación de constituir un comité paritario. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles son las funciones del comité paritario de faena? Las mismas de un comité paritario común: tomar conocimiento de las medidas de seguridad en el trabajo, efectuar recomendaciones, realizar investigaciones de accidentes, ¿ya? Ahora, una de las cosas que puede hacer es que, no teniendo un comité paritario en faena, el comité de la empresa puede asumir las funciones del comité paritario en la faena. ¿Estamos? Y los acuerdos son por mayoría, por simple mayoría, y en caso de empate el reglamento no establece cuál será el mecanismo, no obstante le correspondería al organismo administrador del seguro de la empresa dirimir. ¿Estamos? Y quienes gozan de fuero, cómo pierden la calidad, eso está establecido, por ejemplo, por la empresa, la que pertenece al trabajador, terminó su relación contractual. O sea, si termina la relación contractual, por ejemplo, una faena, se acaba, estábamos con los carpinteros, se acabó el trabajo para los carpinteros, bueno, eso significa que pierde el fuero si el aforado era carpintero, por ejemplo. Cuando deja de prestar servicio en la empresa, también pierde el fuero, porque es de faena. Cuando no asistan a 2 sesiones consecutivas sin jauta justificada. ¿Estamos? Buenas noches, Raimundo. La responsabilidad. Aquí estamos viendo la responsabilidad que es. Desde el punto de vista lógico, es imputar a una persona una obligación reparatoria en razón del daño que ha causado a otra persona. Sin daño no hay responsabilidad en materia civil. ¿Qué tipo de responsabilidad tenemos? Civil, y dentro de la civil contractual, extracontractual, y dentro de la contractual, precontractual, contractual y postcontractual. Está también la penal, delito o cuasi delito. Está la administrativa, ya cuando se ha transgredido alguna norma, algún reglamento, por ejemplo, el reglamento de las normas que hizo en relación con el reglamento de el 594, condiciones de higiene y seguridad, o el reglamento de destrucción de materiales peligrosos, esas cosas. Ahí estamos en el cumplimiento de una normativa que impone el organismo administrador. Esa responsabilidad es administrativa. ¿Qué sanciones hay? Sanciones administrativas. En el caso de, hay multa, hay alzas de, por ejemplo, una multa que le aplica un organismo, la municipalidad. Usted tiene un ripio almacenado en la vereda de su casa, pasa el inspector municipal, multa. Esa es una sanción administrativa. Por ejemplo, también, si usted empieza a tener muchos accidentes, su organismo encargado de administrar el seguro de accidente del trabajo le va a aumentar la cotización, por ejemplo. También hay sanciones administrativas como la clausura. ¿Qué sanciones civiles tiene? El derecho a repetir y las indemnizaciones de derecho común, incluido el daño moral. Y la que genera la responsabilidad penal por la comisión de delito o cuasi delito. ¿Qué es el dolo? El dolo es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Cuando yo me represento y quiero causar, si yo vengo y ataco a alguien y lo golpeo y además le sigo golpeando en el suelo, hay una actitud dolosa. Yo sé eficientemente que al enfrentarme a esta persona, si lo golpeo, le voy a causar daño. Ahí hay dolo. La culpa nace de la infracción a un deber de cuidado. Me explico. Si yo en una empresa soy responsable se me asigna un vehículo y de cuidar el vehículo y yo no lo cuido y lo choco, por ejemplo, esa es una situación que es culposa. Porque he infringido un deber de cuidado que es mantener el vehículo en buenas condiciones. ¿Ya? Esto es muy interesante. ¿Cuándo hay responsabilidad solidaria y cuándo hay subsidiaria? Hoy día, la ley
de subcontratación cambió la responsabilidad subsidiaria por solidaria. Hoy día la empresa mandante es solidaria, no hay subsidiariedad actualmente. ¿Ya? Tenerlo meridianamente claro. ¿Cuándo hay responsabilidad solidaria? Cuando cuando responden indistintamente frente al acreedor, la empresa mandante y el contratista. ¿Quiere decir eso? ¿Qué quiere decir desde el punto de vista práctico? Que yo puedo demandar a la empresa principal, al contratista o a ambos conjuntamente. ¿Y qué significa que haya subsidiariedad? Que yo no responde indistintamente la empresa mandante con el contratista. Primero debo demostrar que el contratista no responde para que responda el mandante. Y eso era en la antigua ley. En la actual ley es solo, prima la solidaridad. ¿Ya? La responsabilidad de la empresa principal es solidaria por el pago, como ya dijimos, de las cotizaciones previsionales, las cotizaciones de salud, y también debe velar por el cumplimiento de la norma relativa a higiene y seguridad de todos los trabajadores. Está limitada la responsabilidad al tiempo que el contratista prestó servicios para ella. Imagínense que una empresa contratista fue y estaba construyendo para Codelco Chuqui, por ejemplo, un horno. Terminó el horno, se acabó la responsabilidad respecto a este contratista. Solo duró el periodo que inició hasta que terminó. Parece razonable, ¿verdad? Y el trabajador puede demandar libremente al contratista o a la empresa principal. Como la empresa principal tiene obligaciones, también tiene derechos. ¿Y qué derechos tiene? Tiene derecho a exigir de la empresa contratista que le informe acerca del pago de las cotizaciones previsionales, de las cotizaciones de salud. Tiene derecho a obligarla a que cumpla ciertos requisitos de higiene y seguridad. Tiene derecho a requerir información de la Inspección del Trabajo si aparece como adeudando cotizaciones. Tiene derecho a retener de los estados de pago que antes no tenía, a retener de los estados de pago cuando existen obligaciones previsionales y cotizaciones de salud que están impagas, retiene ese porcentaje y se subroga en el pago. Esos son los derechos. ¿Cómo tiene derecho a ser informado? ¿Cómo puede precaverse la empresa? Que junto a los estados de pago acompañen las certificaciones de la acción del trabajo, que se encuentran al día de las cotizaciones de salud, las cotizaciones previsionales, todo ese tipo de información que está obligado a otorgar el contratista. ¿Ya? ¿Cuándo existe responsabilidad del empleado en materia civil? En materia civil existe responsabilidad en general cuando el empleador ha infringido el deber de cuidado, como decíamos antes, la obligación genérica, cuando no ha tomado las medidas necesarias que eficazmente protegen la salud y la constitución física y psicológica y psíquica del trabajador. En materia penal, cuando por imprudencia temeraria ha ejecutado un hecho que sin mediana malicia constituiría un crimen o simple delito. Y en materia administrativa, cuando, ya dijimos, ha transgredido una norma reglamentaria, una ordenanza o un decreto. Reglamento de residuos peligrosos, por ejemplo. Buenas noches, Rodrigo Silva, ¿cómo está? Y está la determinación de los deberes de cuidado del empleador. Al empleador se le exige un estándar estricto. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento, como lo explicamos alguna vez, porque ¿quién se beneficia del trabajo que realiza el trabajador? El empresario, por lo tanto, tiene que responder por todas las externalidades que se ocupan. Ahora, se le exige que las normas que ha tomado sean eficaces. No es cualquier norma, no es que yo tomé esta norma y no me resultó, no. ¿Ya?
Entonces, deberes de cuidado exigidos por las regulaciones legales, administrativas y prevención de riesgos, y además deberes de cuidado constituidos de conformidad con el estándar de un empresario dirigente. ¿Qué significa? Que debe tener personal competente, que debe tener un equipamiento adecuado, seguridad física en el lugar donde se trabaja y una organización industrial eficiente. Si eso no lo tiene, está complicado. ¿Estamos, muchachos? Bueno, le hice una breve reseña de la de la ley de subcontratación. Le hablé de la circular 2345, 2380, tengo entendido, 78. Hemos hablado de las obligaciones que impone la ley de subcontratación. Nos hemos referido a los tipos de responsabilidad, y dentro de la responsabilidad civil hemos hablado de la solidaridad y la subsidiariedad, para terminar con las obligaciones de orden en materia de seguridad e higiene que impone esta ley, hablando del comité de faena y de la responsabilidad por los accidentes del trabajo y cuáles son los deberes que debe ocupar. Muchachos, quedo a su disposición, pregunten para que podamos dar dinámica a esta parte y podamos avanzar en el tema. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguna, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar sobre el tema que vamos a ver? Sobre lo que ustedes, sobre las dudas que tengan sobre la materia. ¿Han visto la materia o no? ¿Han leído los artículos? ¿Cuándo hay responsabilidad? ¿Cuándo no hay responsabilidad? ¿Por qué hay? Oscar, sí, ok. ¿Alguien tiene alguna de los que están en Camilo, Mario, Oscar, Rodrigo, Raimundo, alguna pregunta? Ya, pues muchachos, vamos, preguntemos. No empecemos después cuando vengamos a hacer la tarea, hacer la pregunta. Veamos las dudas que asoman ahora. ¿Ya? Sí, exacto. La circular que complementa la 2345 es la 2378, que se refiere a algunos temas con qué consiste la reanimación y da algunas indicaciones de a quién se debe avisar primero, a quién se debe avisar después, y eso es producto de algunas situaciones que ustedes saben, como ya lo he señalado reiteradamente en este tema. Al tiro respondo, en este tema hay más de un organismo que concurre. Puede concurrir la Seremi, puede concurrir la Dirección del Trabajo y el servicio del SENAGEOMIN. Por lo tanto, cada vez que concurre uno de ellos hay que avisarle, y cómo se avisa, a quién se avisa, todo está, ustedes lo pueden revisar también en la Suceso, está todo eso. ¿Sí? Exactamente. Entonces y ocurrió inicialmente que avisaban algunos organismos y a otros no avisaban. Entonces, para hacer claridad cuál es el procedimiento, está la 2345 y después se complementó con la 2378, ambas de la Suceso. Si ustedes se fijan, si una persona dice se cae sobre 2 metros, de 2 metros o más, se debe avisar al organismo fiscalizador. O sea, no dice que haya quedado dañado, o sea, el tipo puede aparentemente, a la vista de cualquiera, puede poder seguir trabajando, no importa.
tiene que avisar igual. Es considerado un accidente grave. ¿Ya? ¿A qué te refieres, Mario, cuando el accidente es en faena? ¿En qué? ¿Faena minera? Si tú te recuerdas, hace poco hubo un accidente por ahí por Ovalle, al interior creo que fue. Concurrió el CEREMI, la Dirección del Trabajo, perdón, la CEREMI de Salud, la Dirección del Trabajo y el CERNAGIOMIM. Porque hay algunos traslapes de repente que sí tienen que irse analizando en cada situación en concreto. Por lo tanto, aquí hay una casuística muy grande. Hay que atenerse a lo que dice ¿cómo se llama? La circular, y la circular define, como lo vimos, cuando un accidente es fatal o grave y cuando es grave. Si uno queda comprendido en esa definición de conducta, entonces tiene que cumplir el procedimiento que está ahí. Ahora, si usted cree que no debe avisar a algún organismo, yo creo que es mejor que avise. El organismo dirá, mire, no tenemos competencia, pero es distinto, y no se hace acreedor a una sanción como que vimos que va de los 50 a los 150 UTM, y es más, si usted no avisa, da la impresión como que quiere esconder la situación. Por lo tanto, es fijo que los organismos fiscalizadores se le van a dejar caer y le van a aplicar, lo van a estar permanentemente auscultando y todo lo demás. Otra pregunta. Lo que pasa es que ese es un tema, Oscar, súper delicado. Si hay personal médico, demos apoyo con ellos para analizar la circular desde el punto de vista médico. Yo tengo la impresión de que todos estos organismos médicos que hay en faena es solo para dar los primeros auxilios y estabilizar al accidentado. Cualquier cosa que sea ir un poco más allá es una situación que podría complicar mucho más a la compañía que lo que podría ayudarla. Porque, ¿qué pasaría? Hay que regirse por lo que está escrito en las circulares, no va a estar como dice Camilo. ¿Qué pasa porque yo podría decir que, sí, me refiero al médico, si yo estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa si el médico diagnostica mal, por ejemplo, o el médico toma una decisión que no es la decisión más acertada? ¿Qué puede tomar el médico? No te olvides tú que en general en faena, lo que yo he visto, puede haber una cuestión más sofisticada, lo único que te permite es darle cierta estabilidad desde el punto de vista de las variables hemodinámicas y más generales al accidentado, pero empezar a hacer otro tipo de procedimientos, yo no lo recomendaría como abogado, porque podrían demandarte por un problema de negligencia médica, complicarte. ¿Ah? Ojo que tú eres parte interesada en el tema. Sí, bueno, el organismo en rigor, quien tiene la última palabra en el suceso, porque uno podría tratar de aplicar un procedimiento que no está de acuerdo con lo que dice la circular. Yo creo siempre que es mejor informar para evitar suspicacias, porque si no, nos podemos pasar y que nos diga el organismo, sabe que yo no tengo competencia, pero somos transparentes, da la impresión de que no tenemos Es que Mario, yo no he dicho que no se haga nada para atenderlo. Lo que yo he dicho es que solo se le debe estabilizar y avisar, y que los organismos competentes hagan el traslado, pero el problema es cuando tú vas más allá de la sola
de lo solo estabilizarlo. No, si se muere va a ser responsable igual. Ahora, si se muere y te prueban además que se murió por una negligencia tuya, esta es más problema que si se muere nomás. Claro, pero es que ese es el problema. Bueno, todo tiene que ver con la lex artis de la medicina también. El médico no está obligado legalmente a sanarte. No está obligado a sanarte. Lo que estaba obligado a prestarte los primeros auxilios que la lex artis médica recomienda para ese caso, en esa situación, en ese espacio y tiempo y situación. Por lo tanto, no hay una ley de formación general, sino que hay que atender al caso en particular. ¿Ya? Siempre se corre un riesgo cuando uno presta los primeros auxilios a un trabajador, pero tampoco se puede dejar de prestar los primeros auxilios. Lo que yo quiero decir es que yo he visto partes en que se han terminado complicando por haber ido a prestar, que lo han hecho además de buena fe, que han ido más allá de lo que corresponde hacer, en términos que le han, no sé, pues le han prestado, lo han entablillado, no sé. Esas situaciones más delicadas. O sea, lo que hay que hacer es dar los primeros auxilios y ponerlo en manos de quien corresponda, que dice el procedimiento. Avisar a quien corresponde, a todos los organismos, y por supuesto el organismo interno de la... Además, toda faena... Sí, espérate, te respondo el título, Rodrigo. Toda faena debe tener un procedimiento que hacer en caso de accidente grave o fatal, y eso yo la mayoría de las faenas lo he visto. Por tanto, ese procedimiento tiene que coexistir con este procedimiento, no lo puede derogar. A la pregunta que hizo Rodrigo Silva, que no prestar auxilio puede llegar a constituir un delito, claro, porque todos tenemos un deber de socorro. Ahora, existen los protocolos, como dice Oscar, sí, en todas las mayoría de faenas que yo lo he visto. Ahora, que se cumplan ese otro cuento. Por tanto, es relevante que todos lo conozcan y todos lo apliquen. Todo protocolo, todo accidente debe contener un protocolo y decir cómo hacer, a quién llamar, y si llama a tal persona y no está, quién lo subroga. Todo eso tiene que estar completamente explicitado. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿O alguna pregunta? Qué bueno, Oscar. ¿Alguna otra pregunta? Tienen todo claro, entonces. Qué bueno. Me parece bien. Entonces la tarea tiene que quedar meridianamente claro. ¿Ya? Se ríe Rodrigo. Claro, sí que ahí la tarea se ve. Como les dije... Bueno, ahí lo que hay que aplicar son las ustedes tienen y el criterio nada más. Está todo escrito. Si ustedes leen, mire, si el problema en esto, no solo ustedes, mío, es de todos los que viven en este país, leemos y no comprendemos lo que leemos, no ponemos atención. Hay una serie de cosas que si uno vuelve a leer por segunda vez, se da cuenta que hay mucha información que está entregada. Se trata de leer concienzudamente el tema la primera vez, leer otra vez y después largarse a contestar. ¿Ya? Entonces ustedes me tienen que decir sí o no, lo que dice ahí en la tarea, cuándo, qué tipo de responsabilidad, todo lo que está establecido en la tarea. Que además lo pueden verificar de las definiciones que están aquí, no hay nada nuevo, está todo ahí en la ¿cómo se llama? En la diapo que hemos visto y que pueden
De usted decir, mire, este tipo de responsabilidad o por esto. Eso es lo que hay que hacer. No. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿O algún tema que quieran compartir? Sí, lo que quiero que ustedes me digan cuáles son los artículos que se aplican en la tarea. No quiero que me digan el número del artículo, tal artículo se aplica. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Dónde está definido qué es lo que hay que hacer? Los artículos. Está la ley ahí, ustedes pueden de más saber, son hombres inteligentes, saber qué artículos aplican, cuáles no se aplican. Otra pregunta, muchachos, respecto al tema. Sí, es similar, pero este es mucho más exigente porque ya probamos que estamos bien, ahora hay que fue harto más benevolente otra vez, ahora va a ser más estricto en términos de que necesito fundamentación legal. Si no legal, lo último que ustedes me digan, me hagan una relación circunstancial de los hechos. E individual, Rodrigo, así es. ¿Alguna pregunta? Entre otras cosas, eso, después a ver si tengo algún tiempo, se las voy a comentar, no sé en qué tiempo, pero eso está tomado de un caso real y está tomado de un estudio, una jurisprudencia que yo hice para un tema relacionado con los accidentes del trabajo. No es que a mí se me ocurrió el caso, no. Es un tema que ocurrió en una persona determinada. ¿A qué te refieres sobre el tema del rescate? ¿Puede darme información, Raimundo? No. Pero la circular es lo suficientemente clara, Raimundo, no sé en qué parte tiene el problema. No la pueden contar. Exacto. Hay que revisar a qué se refiere la circular 2378 y ahí va a ver que dice, porque es una circular, tiene un carácter general, no piensen que es una receta que dice cómo hacer las cosas. Básicamente define ustedes define miren, les voy a hacer una consulta a ver si entendieron bien el tema. Si ustedes estuvieran hoy a cargo de la faena que ocurrió en San José, esa que quedaron los 33 mineros atrapados, no les pasó nada, físicamente, me refiero así aparentemente, ¿ustedes habrían aplicado la circular 2345? ¿Habrían avisado a los organismos que hay que avisar, sí o no? Si son capaces de responderme esa pregunta, yo creo, y fundarla, yo creo que han entendido todo el tema que hemos visto. Si ocurriera hoy lo que ocurrió en San José, en la mina de San José, ¿habría que avisar o aplicar lo que dice la circular 2345? Ahí no hubo que realizar maniobras de... Óscar, explique por qué usted, Exacto. Esa es la respuesta. La respuesta que da Camilo. Que si ustedes se fijan, está establecida
cuando está definido el accidente de trabajo grave, que dice cualquier accidente de trabajo que, involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada. Ahí está la respuesta. Y esta resolución ya estaba en vigencia. Por tanto, si no se avisó, incurrieron en un ¿cómo se llama? En una conducta que está descrita en la circular. Claramente está descrita. Buenas, señor Mandiola, ¿cómo está? ¿Bien? Caballero, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta, caballeros? No, yo creo que no. A Raimundo la pregunta, yo creo que no. El rescate, en derecho, y cuando las palabras se citan en alguna norma, se debe entender lo que comúnmente ha establecido la Real Academia respecto de eso. Ahí no hay rescate. El rescate se supone, en mi opinión, sustraer de un lugar en el cual no es de fácil acceso a una persona, porque si no, ¿qué rescate hay? Lo que hay que atender al tenor literal de las palabras, buscar a qué se refiere el diccionario de la Real Academia Española, definir rescate. Eso es lo que prima. Óscar, exacto, desde un espacio confinado, por lo tanto no de cualquier lugar. Ahora, yo le puedo llamar rescate, lo que usted quiera, pero tiene que atender al tenor literal de las palabras que están definidas. Caída, forma inmediata, involucra un número de trabajadores. Esa lectura que hay que hacerla literalmente. Además, la circular lo dice, cuando no puede salir por sus propios medios. ¿Ya? Sí, señor Mandiola, yo creo que ahí sí que ahí tiene sentido el rescate. Porque dice que no puede salir por sus propios medios, o sea, requiere una persona externa para poder sacarla entre los fierros y ese realmente hay un rescate. Sí, claro. O sea, el rescate está confinada, no es posible que por sí sola salga. Claro, cuando uno requiere tercero, exacto. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Muchachos, pregunten, pero estamos acercando a cerrar la sesión. Una última pregunta. ¿A qué se refiere Raimundo cuando se puede una sobre la ley de subcontratación? Camilo, el significado jurídico de la palabra todas las medidas, eso, todas las medidas. Pregunte sobre la ley de subcontratación por Raimundo si quiere preguntar. Todas las medidas son todas, por eso es tan complicado probar, ojo, todas las medidas que sean eficaces. O sea, es más complicado. Se tomaron todas las medidas que fueran eficaces para evitar el accidente, y ahí estamos en problemas.
No basta que sean todas las medidas, yo puedo tomar medidas que no tengan nada que ver, que no apunten en nada. Estimados, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra consulta antes de poner fin al... Bebo Rodrigo, ¿qué le pasa? A ver, ya lo expliqué, pero se lo voy a volver a explicar. La responsabilidad, primero que todo, hay una situación de tiempo. La antigua ley de subcontratación consagraba la responsabilidad subsidiaria. Hoy día es solidario, no hay discusión. Hay solidaridad entre la empresa mandante y la empresa contratista hoy día. Eso está expresamente establecido en la norma. Y en segundo lugar, entre la solidaridad y la subsidiariedad existe la siguiente diferencia. Solidariamente, la víctima, el trabajador accidentado, puede, no solo accidentado, también el trabajador que se le adeudan cotizaciones, puede demandar a la empresa contratista y al mandante, puede demandar a la empresa contratista solamente, puede demandar al mandante o a ambas conjuntamente. Pero cuando hay subsidiariedad, en ese sentido no puede demandar directamente a la empresa solidaria. Tiene que haber demostrado que demandando a la empresa contratista hizo todo lo posible para que se le reparara el daño y esta empresa no puede hacerlo y ahí subsidiariamente debe responder la empresa mandante. Es decir, yo como en la subsidiariedad tengo un beneficio que se llama beneficio de exclusión, que le digo, a ver, usted que me viene a demandar a mí, ¿hizo todo lo posible para que su empleador le pague lo que la deuda? No, ok, entonces haga todo lo posible y después me demanda a mí. Eso en la solidaridad no existe. ¿Quedó claro? De nada, Rodrigo. Bueno, muchachos, ha sido un gusto haberlos tenido. Espero que lo... Debo entender, Raimundo, que te refieres a un trabajo transitorio. Trabajo transitorio por definición no puede ser permanente, si es transitorio. ¿Ya? Bueno, muchachos, un gusto haber departido con ustedes. Hagan bien la tarea, ¿ah? Para que nos veamos en alguna oportunidad más adelante. Que estén muy bien, saludos y muy buenas noches. Gracias, Camilo.